Hola, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy implementaremos el rectificador trifásico de onda completa tipo puente totalmente controlado. Entonces, para implementar este circuito, nos basaremos en el circuito que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? El rectificador trifásico de onda completa tipo puente semicontrolado. En él únicamente se controlaban los tres semiconductores de la parte superior, que eran SCRs, mientras que en la parte inferior habían diodos, ¿no? En el rectificador que implementaremos hoy, el totalmente controlado, reemplazaremos los diodos por SCRs, al igual que en la parte superior, es decir, que todo el rectificador estará conformado por SCRs o tiristores. Y además explicaremos la generación de las señales de compuerta de cada uno de los tiristores que reemplazaremos en la parte inferior. Entonces, antes de continuar, permítanme mostrarles en el canal cómo ustedes pueden implementar el rectificador semicontrolado. Entonces, en la lista de reproducción Power Electronics Training 1, en esta lista de reproducción que se refiere a rectificadores, ustedes pueden ver el video 5 y el video 6. El video 5 se refiere al rectificador trifásico de onda completa tipo puente no controlado, ¿no? El cual implementa desde cero, ¿no? Configura las fuentes de voltaje que tenemos en esta sección, la ubicación de los medidores de voltaje, la ubicación de las etiquetas, ¿no? Parte desde cero, ¿no? En ese rectificador, en el rectificador trifásico no controlado, el rectificador trifásico de onda completa tipo puente no controlado, está conformado el rectificador por 6 diodos, ¿no? Es decir, no hay SCRs. Una siguiente variante es la que se muestra en el video 6, el rectificador trifásico de onda completa tipo puente semicontrolado, ¿no? En este video ustedes pueden observar cómo se reemplazan los diodos de la parte superior del rectificador trifásico de onda completa tipo puente no controlado, cómo se reemplazan esos diodos por los SCRs que tenemos en este circuito, que corresponde al del semicontrolado. Y bueno, y adicionalmente la generación de pulsos, ¿no? Entonces, para el circuito que vamos a realizar, podemos empezar modificando los nombres, ¿no? El nombre del circuito. Es el circuito totalmente controlado. Ok, aquí vamos a modificar el orden de los adjetivos. Three-phase, full wave, fully controlled, bridge rectifier. Ok, muy bien. Y podemos observar que la siguiente modificación sería reemplazar los diodos por tiristores, ¿no? Entonces, antes de continuar, vamos a simular este circuito. Bueno, antes de ello podemos también cambiar el nombre del archivo. De esa forma, con lo cual podemos simular el circuito. Aparecen unos mensajes, veamos qué se refiere. Ok, se refiere a alfa, ¿no? En este caso creamos en MATLAB un script
y le asignamos el valor de alfa. Entonces alfa va a ser igual, por ejemplo, podría ser 30 grados. Entonces 30 grados es el periodo. La frecuencia de las fuentes de alimentación es de 60 Hz, es decir, es el periodo dividido para 12. 1 sobre 60 corresponde al periodo, ¿no? Entonces ejecutamos esta línea de código, regresamos a Simulink, ejecutamos nuevamente y esperamos los resultados. Ok, entonces los osciloscopios que ustedes observan fueron ya implementados en un video anterior, en el rectificador trifásico tipo puente de onda completa no controlado, ¿no? Entonces simplemente el que por ahora nos va a dar mayores referencias será el que se ubica aquí, ¿no? En este osciloscopio tenemos los voltajes trifásicos, tenemos el voltaje, la corriente de salida y los 3 pulsos que son enviados a cada uno de los tiristores superiores, ¿no? Estos pulsos, las señales de compuerta. Ok, entonces habiendo simulado, observamos el osciloscopio. Esperamos un momento. Y ya podemos observar las formas de onda, ¿no? Estas serían las formas de onda para un rectificador trifásico de onda completa tipo puente semicontrolado, ¿no? En este caso tenemos las señales de voltaje de salida, corriente de salida y corriente continua, como ustedes pueden observar. Se observa la FEM, ¿no? Cuando el circuito está apagado, ¿no? Aquí hay un estado transitorio. Podríamos modificar la carga y lo haremos inductivo, pero no tan inductivo. Disminuimos la inductancia a 1 milihenry. La FEM la podemos reajustar en 25 voltios. Simulamos nuevamente y luego observamos otra vez el osciloscopio, ¿no? Entonces aquí en este resultado la corriente de salida tiene un comportamiento un poco más similar al voltaje, es decir, las formas de onda son similares, ¿no? Se observa un pequeño retardo aquí. Es decir, cuando hay un cambio en el voltaje desde 0 a un cierto valor en el voltaje de salida, en la corriente se observa un ligero retardo, ¿no? Debido justamente al efecto inductivo, ¿no? Si la inductancia es mucho mayor, obviamente en este caso el voltaje de salida no tendrá la forma de onda del voltaje de salida no será similar a la de la corriente de salida, que es lo que vimos en el caso anterior cuando la inductancia era 25 milihenrios. Para efectos de esta primera parte vamos a mantener ese ajuste de la carga, ¿no? Y nos concentraremos un poco más en los pulsos, en los pulsos, en la generación de pulsos y en cómo hacer el reemplazo de los diodos por tiristores. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un cambio en esta matriz de tal forma que yo pueda observar la leyenda, ¿no? Entonces, ahí ya se observa la leyenda, ¿no? Es decir, aquí se indica qué señal, qué color le corresponde a cada señal, ¿no? Entonces observemos, ya habíamos explicado también esto en videos anteriores, vamos a hacer rápidamente un repaso, ¿no? Si en el voltaje de salida yo tengo el voltaje VAB, eso quiere decir de que están conduciendo el tiristor 1 y el diodo 6, ¿ok? Veámoslo, y eso se resume en el hecho
de que a la carga le llega el voltaje línea-línea, no el voltaje línea-neutro. Tenemos aquí en este punto, en este nodo, el voltaje línea-neutro. Tenemos aquí entre estos dos nodos, entre VAN y VBN, un voltaje línea-línea, que es el voltaje VAB. ¿Ok? Lo mismo en este caso, entre este nodo y este nodo tenemos el voltaje BC menos el voltaje BN, es decir, el voltaje CB. Y en el caso de que el voltaje CB esté llegando a la carga, ya en el resultado en la simulación, eso quiere decir que deben estar conduciendo el tiristor 5 y el diodo 6. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa se va a analizar cómo se va a reemplazar estos diodos por tiristores, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que revisen los videos que inicialmente indiqué referentes al rectificador trifásico de onda completa tipo puente no controlado y el rectificador trifásico de onda completa tipo puente semicontrolado, ¿no? Ahí hay un mayor detalle, ¿no? Bueno, entonces revisamos nuevamente el osciloscopio y aquí estamos observando, ¿no?, de que en la carga, en el voltaje de salida, ¿no?, en el voltaje de salida está pasando en esta etapa de aquí a la carga, ¿no?, que esto en la carga se observa el voltaje de salida y por tanto en este intervalo de tiempo donde están ubicados los cursores 1 y 2, el voltaje de salida coincide con el voltaje de línea a línea, ya que recuerden que aquí tenemos los voltajes de línea a línea, ¿no?, la matriz hexafásica de voltajes de línea a línea, ¿no? Y entonces en este intervalo de tiempo a la carga le está llegando el voltaje de color amarillo. El voltaje de color amarillo, línea a línea de color amarillo, es el voltaje VAB. Por lo tanto, está conduciendo, si revisamos el circuito, está conduciendo, si es VAB el voltaje que llega a la carga, todo está en la carga, RL y la FEM, si ese es el voltaje que está llegando a ella, está conduciendo el tiristor 1 y el diodo 6. Entonces aquí también podemos observar podemos observar en este osciloscopio las corrientes de cada uno de los tiristores y los diodos. Esperemos un momento a que aparezcan los resultados. Actualizamos ejes o reescalamos los ejes. Y entonces buscábamos este intervalo del voltaje de salida y habíamos dicho que conducían el tiristor 1 y el diodo 6. Tiristor 1 y diodo 6. ¿Ok? La corriente del tiristor 1 se encuentra en el cuarto canal del osciloscopio, señal de color amarilla. Bueno, aquí ya deberíamos hacer una modificación en este circuito, no es ID1. Vamos a ampliar un poco. No sería ID1 sino ITH1. ID4 está bien y TH3 está bien y TH5, correcto. Y observamos nuevamente el osciloscopio, ¿no? Bueno, podríamos simular, podríamos también ver en este osciloscopio
ver la leyenda, correcto, la leyenda, y aquí se observa que en este intervalo de tiempo está conduciendo TH1, señal de color amarilla, ¿no? Y TH1, y también en este intervalo de tiempo, cuando el voltaje de salida coincide con el voltaje de línea a línea de color amarillo, que es VAB, es decir, cuando VAB es el voltaje que está llegando a la carga, ¿no? Están conduciendo TH1, como lo podemos comprobar aquí, corriente de TH1, señal amarilla, y además el diodo 6, ¿no? Señal de color azul. Entonces, corriente del diodo 6, ¿no? Este sería el diodo 6. Entonces, si el voltaje VAB es el que está llegando a la carga, están conduciendo TH1 y diodo 6, ¿ok? Entonces, para cualquier voltaje de línea a línea, por ejemplo, BBC, la primera letra del voltaje de línea a línea, que es la letra B, me va a indicar de que de los tiristores superiores, el que va a conducir es aquel que esté conectado en el ánodo al voltaje BN, ¿ok? Entonces es TH3. Y la segunda letra del voltaje BBC, que es la letra C, me va a indicar que va a conducir uno de los semiconductores en la parte inferior, aquel cuyo cátodo, ¿no? Estos son los cátodos, estos son los cátodos, aquel cuyo cátodo esté conectado al voltaje CN, ¿ok? Y ese semiconductor en este caso es el diodo 2. Muy bien, bueno, nuevamente les animo a que revisen el video, los videos anteriores, ahí hay un poco más de detalle, pero bueno, asumimos de que eso ya lo han revisado y por tanto vamos a proceder con el reemplazo de los diodos, ¿no? Entonces sigamos analizando, ¿no? Estábamos en el osciloscopio de la derecha, ¿no? Y aquí se observa que conducen, en esta etapa está conduciendo, como habíamos dicho, o llegaba a la carga el voltaje VAB, ¿ok? Ahora, bueno, analicemos cuál es un periodo. Un periodo sería este intervalo, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese intervalo hay tres señales, tres segmentos similares, como pueden observar. Primer segmento, bueno, recuerden que este sería el periodo que vamos a analizar. Este es un periodo, ¿no? Si nosotros ese periodo, ese delta t, calculamos su inverso, tenemos un valor cercano a 60 Hz, es decir, la frecuencia de la señal de las fuentes de voltaje de alimentación. El inverso de esa frecuencia es el periodo. Entonces, esto sí corresponde a un periodo, ¿no? De una señal de 60 Hz. Lo pueden ver incluso acá, por ejemplo, la señal de color amarilla, ¿no? Tiene su máximo donde se ubica el cursor 1 y el máximo, ¿no? En la señal amarilla se vuelve a repetir en este punto de aquí. Entonces, desde el cursor 1 hasta el cursor 2 se tiene un periodo de la señal se tiene un periodo de la señal de alimentación de cualquiera de las tres fuentes de alimentación trifásica, ya que para ellas la frecuencia es 60 Hz para las tres, 60 Hz. Muy bien, entonces ya analizamos, como habíamos dicho, teníamos tres segmentos similares, ¿no? Tenemos un primer segmento, desde donde están ubicados el cursor 1 y 2, tenemos
el segundo segmento, de donde están ubicados el cursor 2 al cursor 1. Tenemos un tercer segmento. ¿Ok? Ahora, en cada uno de esos segmentos hay dos crestas, como ustedes pueden observar. Y en total tendríamos 6 crestas. ¿Ok? En esta primera cresta, que es la que habíamos indicado, en esta primera cresta el voltaje de salida es el voltaje VAB, señal de color amarillo, el voltaje de línea a línea, color amarillo. En este segundo segmento, en esta segunda cresta, perdón, de este primer segmento, este es el primer segmento, esta es la segunda cresta del primer segmento, y en general podríamos decir primera cresta, segunda cresta, tercera cresta, cuarta cresta, quinta cresta y sexta cresta, ¿no? 6 crestas en un periodo, 6 voltajes de línea a línea. Cada voltaje de línea a línea puede ser máximo una vez en ese periodo, ¿no? Tenemos 6 voltajes de línea a línea y puede ser máximo una vez en cada uno de esos periodos. Si tenemos 6 señales, son 6 crestas las que veremos. Entonces, en esta segunda etapa está conduciendo, ¿no?, la señal de color, si no me equivoco con el color, es celeste, que sería la señal que se ubica aquí, VAC. Entonces, si VAC es el voltaje que está llegando a la carga, veamos cuáles son los semiconductores que deben estar conduciendo. Si VAC es el voltaje que está llegando a la carga, deben estar conduciendo TH1 y el diodo 2. Podemos confirmarlo en este osciloscopio que tendríamos aquí, ¿no? Y en esta segunda cresta, que es la que tendríamos, que es la que estoy señalando, en esa cresta están conduciendo TH1, sigue conduciendo TH1. Y observen que durante la cresta anterior también conduce TH1, es decir, TH1 conduce durante 2 crestas. Cada tiristor está conduciendo durante 2 crestas en un rectificador semicontrolado. Y también conduce el diodo 2. Está conduciendo el diodo 2. ¿Ok? Nosotros habíamos indicado de que si el voltaje VAC era el máximo, vamos a alejarnos un poco, si el voltaje VAC es el máximo, está conduciendo TH1 y el diodo 2, y es lo que habíamos comprobado, ¿no? Está conduciendo TH1, perdón, aquí en esta señal, TH1, y está conduciendo también este semiconductor que es el diodo 2. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Este diodo lo vamos a reemplazar por un tiristor, ¿no? El tiristor TH2. Vamos a tomar como referencia la señal o este tiristor y estos 3 elementos. Vamos a borrar este diodo, vamos a ubicarlo en esta posición. Tendríamos aquí la corriente de TH2 tendríamos aquí el pulso correspondiente a TH2
vamos a modificar en los osciloscopios que ya no tenemos diodos sino ahora ITH2, ok, que sería la que tendríamos aquí. Ok, perdón, modificamos también esta corriente, actualizamos etiquetas, TH2, aquí estaría, aplicar, ok. Por el momento esas modificaciones. Bueno, también tendríamos que agregar un nuevo, hola, podemos agregar la señal PET, el pulso de TH2. Entonces este scope lo vamos a eliminar, vamos a copiar el que tenemos acá, que es de 6 canales, este MUX. Lo ubicamos de esa forma. Pulso de TH3 lo ubicamos en esta ubicación y el de TH5 en esta ubicación. Conectamos. Tenemos aquí PTH2. Podemos actualizar etiquetas y lo tenemos aquí, la señal PTH2. Por el momento dejemos solo conectada esa señal. Ok. ¿Qué modificaciones hay que hacer en el pulso? Bueno, aquí es lo interesante. Observemos el osciloscopio, ¿no? Entonces, recuerden que debe existir simetría, ¿no?, en cuanto a las crestas en el voltaje de salida. Es decir, recuerden que primero deberíamos configurar un primer desfase, o sea, perdón, para este primer pulso, que es PTH1, si quisiéramos dispararlo en alfa igual a 0, tendríamos que igual ubicarlo con un cierto desfase con respecto a t igual a 0. Ese desfase es el que ustedes pueden ver aquí, esta medición, ¿no?, ya que a partir de esta intersección entre el voltaje de color amarillo y el voltaje de color verde, que son VAB y VCB, a partir de esa intersección se mide alfa en este tipo de rectificador, que por el momento sigue siendo el semicontrolado. Entonces, para el primer pulso, alfa se mide a partir de esta intersección. Y esa intersección con respecto a t igual a 0 es este valor. Ese valor, si nosotros lo llevamos a grados, ¿no?, podemos hacer la conversión. Podríamos dar clic en Enter, verificar. No, me falta algo. Por 10 a la menos 3. 2, 3, sí, correcto. La representación es correcta. Este valor está ya en segundos. Para llevarlo a grados,
ese valor en segundos lo dividimos para el periodo y luego todo el resultado lo multiplicamos por 360. Y aquí se observa que el resultado es cercano a 30 grados, ¿no? Debido a la precisión de la ubicación de los cursores, es que no tenemos realmente 30 grados, pero teóricamente se puede comprobar que es 30 grados, ¿no? El momento en el cual se intersectan estas dos señales de voltaje de línea, que habíamos dicho que era la señal amarilla, que es VAB, y la señal de color verde, que es VCB, ¿no? La intersección entre estas dos señales, aquí. Muy bien, entonces tenemos 30 grados, el desfase a partir del cual se mide alfa, ¿no? Para el primer pulso. En este momento tenemos configurado alfa igual a 30. Si nosotros vamos al primer pulso, a la configuración del primer pulso, vamos a observar que él tiene el desfase de 30 grados, que es el que inicialmente hemos considerado, y a ese valor se le suma alfa. Entonces, de tal forma que el disparo ocurra en este punto, ¿no? Es decir, 30 grados a partir de la intersección. A partir de aquí, esto es alfa, este intervalo de aquí. Ahora, para lograr que esta segunda cresta sea simétrica, tiene que también ser disparado, debe ser activado, ya no el diodo 2, sino ahora el tiristor 2. ¿En qué punto? Bueno, revisamos nuevamente el oscilograma y debería ser aproximadamente ahí la cresta, ubicamos el cursor 2 en ese punto, y sería nuevamente considerar una intersección ahora ya del voltaje VAB, que es la señal de color amarilla, con la señal de color celeste, que es VAC, ya no con la señal de color verde. Entonces, a partir de este punto, 30 grados, ¿no? Aproximadamente ahí, 1.376, aproximadamente en ese punto, aproximadamente 1.389 milisegundos, 30 grados. Entonces es aquí donde yo debo disparar al segundo tiristor. Y entonces, ¿qué relación hay entre este pulso y el pulso 1? Este pulso todavía no lo tengo, el que debo generar es el que va a permitir que conduzca ahora el tiristor 2, y voy a tener control del disparo en la segunda cresta. Obsérvese que en el semicontrolado no hay control del disparo en 3 de las 6 crestas que hay en total, ¿no? Entonces, en esta cresta no hay control, en esta cresta no hay control, y en esta cresta tampoco hay control, y ahí termina un periodo. Ahora, con el totalmente controlado, yo voy a lograr control en las 6 crestas, ¿no? En las que en este momento no tengo, y en las que ya tengo lo vamos a mantener. Okay. Entonces, veamos, ¿no? El pulso que va a ser enviado al tiristor 2, a este tiristor, debe estar desfasado, es este el osciloscopio que busco, debe estar desfasado con respecto al primero 60 grados, ¿no? Es este intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo es 2.778 milisegundos. Ese valor yo lo puedo convertir a grados, 2.778, y tendré 60 grados. ¿Okay? Entonces, al pulso 1 yo le sumo 60 grados, le sumo alfa, y tendré el disparo para el pulso 2. Entonces, vamos a hacer esas modificaciones, y entonces en este pulso, en este generador de pulsos, tenemos la configuración para el pulso número, el pulso que se enviaba al tiristor 1,
y a esto le vamos a sumar 60 grados. Entonces 60 grados en segundos lo podemos representar de esta forma: 1 sobre 60 dividido para 6, o lo podríamos representar un poco más elegantemente por 1/6. Muy bien, aplicamos, damos clic en OK y vamos a observar qué ocurre. Observen cuál es la señal en este momento, y estos son, recuerden que son los resultados para el rectificador trifásico de onda completa tipo puente semicontrolado. Hemos ya hecho una modificación al agregar el tiristor 2, al reemplazar el diodo 2 por el tiristor 2, y hemos configurado el pulso. Veamos qué ocurre. Entonces observen de que ahora tengo control en en 4, 1, 2, 3 y 4 de las 6 crestas que existen en un periodo. Estoy señalando entre los cursores 1 y 2 un periodo, y ahora ya he logrado que 4 de las 6 crestas sean controladas. ¿Ok? Entonces ahora observen también de que ya ha aparecido un cuarto pulso, que es el que tengo ubicado ahí, ¿no? Y ahora vamos a configurar el pulso correspondiente a esta cuarta cresta, la cual no es controlada. Esta cresta que voy a marcar no es controlada, al igual que la anterior, al igual que la segunda, que no lo era, pero que ya lo es. Entonces, en este intervalo de tiempo están conduciendo, para saber quiénes están conduciendo, comparamos el voltaje de salida con el voltaje de línea a línea. En ese momento el voltaje de línea que está pasando a la carga es el de la señal de color azul, y la señal de color azul es BBA. Por lo tanto, si nosotros vamos a nuestro rectificador, podemos saber que el tiristor 3 y el diodo 4 son los que están conduciendo. Entonces tengo que reemplazar el diodo 4. Lo hacemos basándonos en este tiristor, el tiristor 3. Entonces lo copiamos, lo pegamos, podemos modificar y aquí tenemos TH4, ya no tendremos aquí ID4 sino ITH4. Tendríamos aquí el pulso de TH4. Muy bien, podemos reemplazar en nuestro osciloscopio o las señales que anteriormente eran ID4 por las señales correspondientes a ITH4. Lo mismo podemos hacer en esta señal, ya no es ID4 sino ITH4. Clic en OK y podemos agregar el pulso TH4. Entonces podemos basarnos en esta etiqueta y modificamos como de tal forma que sea PTH4. Tendríamos aquí que este sería el pulso de TH4. Muy bien, ¿cómo lo configuramos? Bueno, vamos al
osciloscopio nuevamente y observamos cuál es la señal que estaba conduciendo anteriormente. La señal que conducía anteriormente es esta. Bueno, la señal o la cresta que aparecía anteriormente sería esta, y esa corresponde a la señal de color rojo, que es BBC. Por lo tanto, están conduciendo el TH3 y el TH2, ¿ok? Entonces el TH3 sigue conduciendo en la siguiente cresta, ya que la siguiente cresta corresponde a BBA y por lo tanto conduce TH3 y TH4. Entonces TH3 conduce dos veces. Vamos nuevamente al voltaje de salida y entonces en este intervalo TH3 conduce dos veces, ¿ok? En la cresta 3 y la cresta 4 está conduciendo TH3. Lo podemos comprobar en este osciloscopio, donde en este intervalo sería el intervalo, este intervalo de aquí, ya donde aparecen las crestas 1 y 2 ya lo hemos controlado. Vamos al siguiente segmento donde aparecen las crestas 3 y 4 y ahí observamos de que esta señal corresponde a la del tiristor 3. Entonces el tiristor 3 conduce en todo este segmento. El tiristor 3 conduce en esta primera cresta con la corriente, con el diodo 2, es decir, TH3 y diodo 2. Si TH3 y diodo 2 conducen, TH3 y TH2, perdón, están conduciendo, eso nos indica de que el voltaje BBC es el mayor, ¿no? Y eso es lo que veíamos en este osciloscopio. En este osciloscopio, en este primer intervalo, en esta primera cresta, cuando el voltaje el voltaje BBC es el mayor, demostramos de que están conduciendo el tiristor 3 y el tiristor 2. Parece que aquí deberíamos hacer un cambio, no sería TH2, no sería diodo 2, corriente del diodo 2. Vamos a ampliar, sería ITH2 y TH4. Muy bien. Ok, entonces debíamos configurar TH4, el pulso de TH4. Entonces sabíamos de que en esta cresta conducía el tiristor 3 y el tiristor 2, luego acá sigue conduciendo el tiristor 3, sigue conduciendo el tiristor 3 y señal de color azul, BBA, es decir, el tiristor 3 y el tiristor 4. Entonces nuevamente debe haber simetría entre todas las crestas. Por lo tanto, el siguiente pulso debería aparecer en el máximo de esta cresta. El máximo de esta cresta se da 60 grados después del máximo de la cresta anterior, ¿no? La cresta anterior, o esta cresta, este pulso es debido al pulso TH3, señal roja, TH3. Entonces
Si yo a esa señal le sumo 60 grados, dispararé en el instante donde yo quiero, pero ahora será al tiristor 4. Entonces es por eso que nos basamos en este pulso para ubicarlo aquí, en el reemplazo del diodo 4, conectado al tiristor 4, que es el que reemplazó al diodo 4. Entonces este pulso a este pulso se le debe aumentar 60 grados. Entonces 1 sobre 60 multiplicado por un sexto, ¿no? Entonces esto corresponde a 60 grados en segundos, ¿no? Ya que debemos ingresar el phase delay en segundos. Si nosotros damos clic en aplicar y simulamos, primero observemos la señal original antes de haber ejecutado la modificación, ¿no?, en el pulso TH4, y ahora observemos luego de simular. Entonces, una vez que hemos simulado, podemos observar que ya tenemos control en 5 de las 6 crestas, ¿ok? Este sería un periodo. En un periodo hay 6 crestas y tendríamos control en 1, 2, 3, 4 y 5 de las 6 crestas. Hemos generado 6 pulsos, 5 pulsos. Nos haría falta un pulso adicional. ¿Cómo logramos aquello? Bueno, de forma similar como lo hemos hecho anteriormente. Deberíamos ahora reemplazar el diodo 6 por TH6. Ahora analizamos nuevamente las formas de onda. Vemos cuál es el tiristor o los semiconductores que conducen en la cresta anterior a la que no es controlada, que es esta. Señal de color morado es el voltaje de línea a línea, por lo tanto es VCA. Si VCA es el voltaje que está pasando a la salida, debe estar conduciendo el tiristor 5 y el tiristor 4. Podemos comprobarlo. Sería en esta cresta, en la quinta cresta. Ya analizamos las 4 anteriores, ahora vamos a analizar las 2 que restan. Entonces en esta quinta cresta está conduciendo TH4 y conduce en los 2 últimos tramos, en las 2 últimas crestas, conduce el TH5 y TH4 durante esta cresta, que corresponde al voltaje CA, que es el que está pasando, ¿no? Señal de color morado es la señal que está pasando a la carga en ese intervalo. Entonces TH5 y TH4. TH5 sigue conduciendo en la última cresta, que debería corresponder a la señal BCB, ¿no?, para que podamos lograr reemplazar este diodo 6 por el tiristor 6. Entonces podemos verificar quién conduce en la última cresta, es decir, en esta cresta. En esta cresta está conduciendo el tiristor 5 y el diodo 6.
tiristor 5 y diodo 6, ¿no? Que es lo que habíamos indicado. Por lo tanto, vamos a reemplazar este diodo con estos elementos: tiristor, pulso y etiqueta. Las vamos a reemplazar, las vamos a reconectar. Podríamos reconectar, podríamos renombrar este pulso de tal forma que ya no sea PTH5 sino PTH6. Tendríamos aquí ya no la corriente del diodo 6 sino la corriente de TH6. Podríamos renombrar las etiquetas, actualizamos, y esto corresponde a la corriente del tiristor 6. Esta corriente de diodo 6 ya no existe y la vamos a reemplazar por la etiqueta ITH6. Revisamos si existe algo pendiente y bueno, debemos agregar el pulso TH6. Actualizamos etiquetas, PTH6. Muy bien, y habiendo hecho eso, simulamos una vez más. Ok, veamos qué ha pasado. Bueno, antes de ello nos haría falta reconfigurar esta señal de compuerta, ¿no? Recuerden que esta señal de compuerta debe estar desfasada 60 grados con respecto a la señal de TH5. TH5 tiene esta configuración. Y esta sería la configuración de TH6, ¿no? Entonces no pueden ser iguales, sino que debe ser desfasada a 60 grados, ya que él va a conducir en la última cresta. 1 sobre 60 multiplicado por 1/6. Ese es un primer cambio. Posiblemente sea diferente el resultado, todavía habrá que hacer un cambio más, ¿sí? Hay que hacer un cambio más. Y bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Muy bien, entonces observamos que en este momento el voltaje de salida, la corriente de salida han desaparecido. ¿Qué podemos realizar ahora? Entonces, regresemos al ajuste que teníamos anteriormente. Vamos a restituir el tiristor 6, lo vamos a desconectar y vamos a restituirlo. Un momento. Vamos a restituirlo por un diodo. Lo rotamos.
Simulamos nuevamente. Observamos las formas de onda. Y se observa de que tenemos el comportamiento anterior. ¿Qué es lo que podemos realizar en este caso? ¿Qué es lo que se puede observar? En el momento que nosotros conmutamos en este instante, ¿no? Es decir, cuando se tiene el pico máximo, el pico, sí, el valor máximo de la cresta 6, cresta 1, 2, 3, 4, 5, 6, cresta 6. En ese momento estamos enviando un pulso por medio de este generador de pulso, que es el que habíamos configurado. Coincide con el pulso que se está enviando en este instante al tiristor 5, pero se les adiciona 30 grados, perdón, 60 grados. Observamos nuevamente las formas de onda. En este instante el voltaje de salida coincide con la señal verde, que es VAC. Perdón. VCB, señal de color verde, VCB. Está conduciendo tiristor 5 y tiristor 6. Observemos entonces teníamos analizando esta cresta, y en esta etapa de aquí está conduciendo, en esta siguiente cresta inicia un nuevo periodo. La señal que está observándose en esta etapa de aquí corresponde a la señal de VAB, el voltaje de salida, pasa a la carga, o el voltaje de salida coincide con la señal VAB. Pero en este punto observando entonces la simulación, nos preguntamos por qué motivo cuando reemplazo el tiristor 6 por el diodo 6 y lo conmuto con este generador de pulsos que habíamos configurado de esta forma, ¿no? Coincidía con el generador, con la señal de generador de pulsos enviada TH5, pero se le suma 300, se le suman 60 grados. La pregunta es ¿por qué?
habíamos hecho la configuración de los tiristores inferiores y hasta el momento habíamos generado todas las crestas que nos hacían falta. La cresta 2, la cresta 4, es decir, habíamos completado esta cresta, y al momento de hacer una analogía, una configuración del pulso para el tiristor 6 de la forma que habíamos hecho para los otros tiristores inferiores, es decir, para este tiristor, se observa de que se pierde la secuencia. Entonces veámoslo una vez más. Desconectamos el diodo, conectamos el tiristor, señal de compuerta, simulamos, y se pierde la señal, ¿ok? No hay voltaje de salida. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Por cuál es la razón? En primer lugar, nosotros estamos generando un pulso en este instante correspondiente a BCB. Era lo que tradicionalmente hacíamos para generar la sexta cresta, en función al razonamiento que hicimos para generar la segunda y la cuarta cresta, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene el hecho de que ahora ya no sea un diodo, sino un tiristor? Bueno, este tiristor, para permitir que siga generándose las secuencias correctas, debe conducir al inicio de cada ciclo, en la primera cresta de cada ciclo, es decir, aquí debe conducir y también debe conducir acá, ¿ok? Y eso no se está cumpliendo. Nosotros estamos configurando el pulso del tiristor 6 solamente para esta cresta, pero para el siguiente inicio de ciclo, en la cual él también conduce, el tiristor 6 conduce, ya que si ustedes recuerdan, en esta cresta de aquí se tiene el voltaje AB, y para que el voltaje de AB pase a la salida, al voltaje de salida, deben conducir el tiristor número 1 y el tiristor número 6, pero nosotros estamos generando con este pulso solamente en este intervalo previo, en esta cresta previa, es decir, no estamos generando un pulso en este intervalo. Entonces veamos qué ocurre si solamente generamos en este intervalo el pulso, es decir, en este primer intervalo, ¿ok? Es decir, necesitaríamos disparar en 30 grados más alfa, es decir, y luego ese pulso debe repetirse, y ese pulso lo tenemos configurado aquí, el pulso de tiristor 1, es decir, aquí se observa que se tienen 30 grados, 1 sobre 60 dividido para 2 es 30 grados, en segundos, ¿no? Es el valor que nos pide ingresar aquí, más alfa, 30 grados más alfa. Este debe ser la configuración que debe también ser enviada al tiristor 6. Entonces, si primero hacemos esa conexión y este pulso lo anulamos por el momento, no lo conectamos, podríamos reubicar estos componentes, podríamos dejarlo desconectado y el pulso 6 va a ser este de aquí. Entonces luego al simular se observa de que reaparecen las señales, es decir, ya el pulso 6 se está enviando en este instante, Pulse Generator 6, señal de color está sobrepuesta con la señal amarilla, ¿no? Podríamos añadir un scope, un canal,
presionado en la posición 4 y arrastramos hacia abajo. A ver, nos aseguramos si ya se hizo la modificación. A ver, nuevamente. Y aplicamos OK. Configuramos 5 canales en este scope. Si ya están configurados 5. Vamos a denominar a este pulso no pulso TH6, sino P sub 0 TH6. Etiqueta adicional. Simulamos nuevamente. Observamos las señales, actualizamos ejes. Revisemos. Tenemos que asignar correctamente. Actualizamos etiquetas, P sub 0 TH6, aplicar OK, simulamos. Observamos las formas de onda, actualizamos ejes, parecer no se observa. P sub 0 TH6, P sub 0 TH6. Sub 0 TH6, aquí sí se observa. Curioso, no aparece la señal
P sub 0 TH6 en este scope. Indexación de puntos. Curioso. Vamos a guardar. Vamos a cerrar el archivo. Simulink. Vamos a cerrar MATLAB. Simulink.
abrió Simulink. Vamos a abrir el archivo que estábamos empleando. Ok, tenemos nuevamente nuestro archivo, ¿no? Simulamos. Aparecen unos errores. Invalid setting. Aquí deberíamos abrir alfa, el archivo del script. Simulamos nuevamente. Nuevamente el mismo error anterior. Veamos si podemos abrir este osciloscopio. Sí, si es posible. Simulamos. Este sería el scope 3, que es el que no nos permitía abrir. Ejecutando, está listo, actualizamos ejes, pero no se observa nada. Qué curioso. Vamos a añadir un scope. Solamente una señal. Bueno, se observan todas las señales. Configuramos este scope para que tenga dos entradas. Conectamos la segunda señal. Simulamos. Visualizamos, correcto, tenemos el voltaje de salida. Vamos a agregar ahora 4. Tendríamos corriente de salida y las señales de los pulsos.
PT6 está vacío, quizás por eso era el error. Podríamos por el momento vamos a enviarle una señal constante solamente para que lea algunas señales de etiqueta. Simulamos. Visualizamos, tenemos corriente de salida, las señales de los pulsos, la señal constante la celeste. Vamos a hacer que sea constante en 0 por ahora, solamente para que asignarle un valor cualquiera que no altere lo que estamos observando. Y finalmente agregamos el quinto puerto. Simulamos, pero nos haría falta conectar. Cinco puertos de entrada. Ahora sí simulamos. Y tendríamos el pulso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pretendíamos hacer con el agregar ese pulso P sub 0 TH6? ¿No? Ustedes recuerdan cuando no lo teníamos, este pulso, veamos qué es lo que ocurría cuando no teníamos enviando ese pulso. No, eso no era. A ver. No. Estábamos analizando el hecho de que con un diodo ubicado en vez del tiristor 6 se podía a ver, veámoslo nuevamente. Entonces, teniendo el diodo, teníamos esa forma de onda, teníamos que reemplazarlo por el tiristor 6. Cuando nosotros reemplazábamos por el tiristor 6, y conectábamos este pulso, el cual se había configurado de forma analógica que los pulsos inferiores enviados a los tiristores TH4 y TH2, ¿no? Cuando enviábamos este pulso, la señal del voltaje de salida desaparecía. Desaparecía la señal del voltaje de salida y la corriente de salida. No había voltaje de salida. Entonces había indicado de que era necesario antes de enviar este pulso, bueno, por un momento lo desconectamos, no lo empleamos, y enviamos un pulso para al tiristor 6 de tal forma que
pueda conducir durante la primera cresta de cada ciclo. ¿Ya? Entonces, en el momento que enviamos ese pulso P sub 0 TH6, entonces cuando aparecía este pulso P sub 0 TH6, se reconstruía, nuevamente aparecía voltaje de salida, corriente de salida, debido a que este pulso se enviaba al tiristor 6 y este pulso de aquí se está enviando al tiristor 1. Eso permite que el voltaje de línea a línea, el de color amarillo, que es VAB, pase a la carga, ¿no? En este caso, justamente en alfa 30. Entonces necesitábamos conmutar al inicio de cada ciclo, ¿no? Para lograr que esta primera cresta pase al voltaje de salida, necesitamos conmutar dos tiristores, el tiristor 1 y el tiristor 6. ¿Por qué antes no dio problema? Es decir, cuando teníamos un diodo, porque el diodo 6, es decir, porque cuando teníamos el diodo, porque cuando aquí teníamos el diodo, en la primera cresta seguía apareciendo el voltaje, ¿no? Eso es porque el diodo 6 no necesitaba una señal de compuerta para poder conducir, bastaba que cuando el voltaje de línea en línea era voltaje a VAB, disparar al tiristor superior. Eso recuerden que era en el semicontrolado. El diodo 6 no necesitaba un pulso, no necesita un pulso. Pero ahora que reemplazamos el diodo 6 por el tiristor 6, en este primer instante, cuando el voltaje de línea en línea es AB, necesitamos un pulso en los tiristores 1 y tiristor 6. El pulso del tiristor 1 sí lo teníamos, pero nos haría falta el pulso para el tiristor 6. Y con esta configuración, con este pulso que es igual al que tendríamos aquí para el tiristor 1, ¿no? Estos dos pulsos, alejémonos. En ese momento yo ya puedo lograr la conducción puedo lograr que el voltaje línea a línea VAB pase a la carga. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora, si nosotros observamos nuevamente, necesitamos lograr que pase el voltaje de color verde a la carga. Entonces el voltaje de color verde, para que pase a la carga, se necesita ahora sí del pulso que habíamos configurado anteriormente, ¿no? Que era igual, bueno, este pulso era el que tendríamos aquí. Este pulso era el pulso del tiristor 5, es decir, este que tendríamos acá. Pero con 60 grados adicionales, ¿no? 1 sobre 60 multiplicado por 3/4 es 270 más alfa. Aquí tendremos 270 más alfa y más 60 grados, ¿no? Esta era la configuración analógica o de forma similar que se había hecho para estos dos pulsos, el tiristor 4 y el tiristor 2, antes en el video. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este pulso? Sumárselo al que teníamos anteriormente, y ahí será enviado a la compuerta. Entonces vamos a hacer eso con un bloque más. Sería esta señal que tendría ese bloque.
podríamos ubicarlo aquí, conectarlo acá de esta forma. Y ahora sí, en el pulso TH6 lo vamos a conectar hacia la compuerta del tiristor. Podemos simular. Podemos observar el oscilograma y de esa forma hemos logrado generar las señales de pulso para el rectificador trifásico de onda completa. Rectificador trifásico de onda completa tipo puente, totalmente controlado. Con lo cual finalizaríamos el video, ¿no? Entonces yo les agradezco y no olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias y un buen año 2021.